Hola amigos y amigas del CAE, espero que estén muy bien. Nuevamente Jorge Palta con ustedes y vamos a nuestro segundo tema de Mariología. En este caminar que hemos denominado María, discípula misionera en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Espero que hoy puedan venir con muchas ganas a ver este video. ¿Por qué razón? Porque hoy vamos a hablar de María en el Antiguo Testamento. Sí, señores, en el Antiguo Testamento. Entonces nos dirá, ¿cómo María en el Antiguo Testamento? Nos queda como la duda, ¿cómo podemos ser? Pues vamos a descubrirlo en este caminar y en este nuevo video. Comencemos. Lo primero que quiero decirles es que el Antiguo Testamento, pues, es el único texto, o originalmente es un texto de escritura sagrada judía. Lo leían los judíos, era solamente judío. ¿Sí? Entonces, es por lo tanto que allí se narra la historia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí se narra la historia de Dios con el pueblo de Israel, que es una historia de salvación, porque es la historia de Dios también. Entonces, pero, sin embargo, nosotros los cristianos no leemos el Antiguo Testamento como si fuera una lectura judía, ¿no? Lo leemos como un elemento importante que nos permite reconocer el Nuevo Testamento. Lo leemos en opción del misterio pascual, el misterio de Cristo. Bajo esa óptica, los cristianos leemos el Antiguo Testamento. Y sobre esa época hay que leerlo, sobre la revelación de Dios. Sobre la revelación de Dios. ¿Sí? Por eso la iglesia primitiva escogió estos cánones del Antiguo Testamento para que nos permitan conocer mejor y entender mejor el Nuevo Testamento. Hay que decir algo, y es María, los apóstoles y Jesús solo conocieron o solo tenían el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo. Recuerden que el Nuevo comienza a escribirse por allá 50 años después de todo el misterio, después de Jesús, o 20, en el año más o menos 50 después de Jesús, comienza a escribirse. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta aquí, ¿sí? Que Jesús leyó el Antiguo Testamento, María, y era el único texto que tenían para entender. Entonces nosotros vamos a entender y leer el Antiguo Testamento desde esto. El Vaticano II, en su Constitución Dogmática Dei Verbum, que es la Constitución Dogmática de la Sagrada Escritura, pues nos va a aclarar esto, nos va a decir, ¿sí? Les quiero leer el número 16, cómo termina el numeral 16 de la Dei Verbum. Yo los invito a que lean el número 14. Dios, desde el número 14 al número 16. Dios, pues, inspirador y autor de ambos textos, dispuso las cosas tan sabiamente en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento esté latente en el Antiguo y el Antiguo esté latente en el Nuevo. Porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento con su sangre, no obstante los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Es decir, el Nuevo Testamento se entiende en el Antiguo y el Antiguo recobra significación en el Nuevo. Entonces todo lo que dijeron los profetas lo reconocemos en el Nuevo Testamento y entendemos otros elementos que nos da el Nuevo a la luz del Antiguo. Ejemplo, vamos a entender el término cordero cuando leemos Éxodo 12, el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que en la noche del sábado de Pascua, ¿sí? El sábado santo, que es la noche de Pascua, vamos a leer, se leen las 7 lecturas en la misa de la vigilia pascual del Antiguo Testamento y después se leen las 2 del Nuevo, la epístola y el Evangelio, para poder entender todo lo magnífico que hace que se celebre esa noche. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, cómo el Nuevo está latente en el Antiguo y cómo el Antiguo está latente en el Nuevo. Uno lo explica y lo ilustra y el otro encuentra todo su esplendor en él. El Antiguo encuentra su esplendor en el Nuevo y el Nuevo nos ilustra y el Antiguo nos ilustra el Nuevo, que es supremamente importante, ¿sí? Y eso lo deja Dei Verbum del número 14 al número 16 para lo que lo puedan estudiar en casa. En ese sentido, hay que mirar en qué manera vamos a
a mirar la interpretación bíblica también. Hay tres maneras, está la literal, la espiritual y la plena. La literal no tiene que ver con literalismo, como que aquí dice así, no, lo literal tiene que ver con descubrir cuál es la literatura del texto, cómo está hecho el texto, ¿sí? Cuál es la forma gramatical del texto para poderlo entender. La espiritual tiene que ver en lo literal del texto, el misterio pascual y el signo del espíritu en el momento. Y el pleno tiene que ver cuando se conjuga el texto bíblico, la explicación del Nuevo y del Antiguo Testamento, la significación y la comprensión de ambos, y lo que ha dicho la Iglesia, lo que ha dicho el magisterio de la Iglesia, lo que ha dicho los padres de la Iglesia y lo que ha dicho los apóstoles. Ahí hay un sentido pleno del todo el texto. Entonces, por eso es importante que miremos en la lectura bíblica cómo la estamos interpretando, porque desde ahí vamos a poder hacer una interpretación de estos textos sobre María, ¿sí? Vamos a encontrar algunos textos mariológicos, ¿sí? Que pues, por ejemplo, Génesis 3:15, Isaías 7:14, Miqueas 5 del 1 al 4, suelen ser leídos como textos mariológicos, ¿sí? Son textos que pueden ser leídos como textos mariológicos, que es importante. Y aunque son pocos los textos del Antiguo Testamento, hay que decir que los textos del Antiguo Testamento preparan, cuando hablo de pocos son los textos mariológicos, pero hay que decir que los textos preparan la venida de Cristo, Por lo tanto, o entonces, si los textos del Antiguo Testamento preparan la venida de Cristo, la figura de María va a estar presente. Sí, claro, sí, por eso la figura de María va a estar presente, que es muy importante. De alguna manera va a estar presente, ¿sí? Y en la esperanza mesiánica de los textos bíblicos, total, María va a estar presente en la esperanza mesiánica que nos presentan los textos bíblicos, ¿sí? Eso es supremamente importante entenderlo. Vuelvo a decir, si Jesús, los textos del Antiguo Testamento nos van a preparar la venida de Cristo, que es la esperanza mesiánica, ahí va a estar María presente de alguna manera. De alguna manera María está presente. Y es supremamente importante eso. Habíamos dicho, el video anterior decíamos que María es una mujer elegida por Dios. Es decir, que si elegida es alguien que ha recibido una llamada. Es decir, hay una vocación especial en María, ¿sí? Es decir, ¿y cómo pensar? Entonces aquí surge la pregunta de cómo pensar la vocación en María. ¿Cómo pensar una vocación? Pero vuelvo a decir, María es una mujer elegida. Es decir, ha sido llamada por Dios de una manera especial. Ahí hay una vocación en María, ¿sí? ¿Y cómo pensar? Pues vamos a pensar en María en vocaciones bíblicas del Antiguo Testamento o vocaciones bíblicas hebreas, ¿sí? Vamos a mirar estas vocaciones bíblicas hebreas, especialmente la de las mujeres de Israel, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres también fueron invitadas a colaborar en la historia de salvación. Hay mujeres, ¿sí? Entonces, pues estas mujeres, ¿cómo fueron invitadas a colaborar en todo el camino de la historia de salvación? Entonces, los relatos del Nuevo Testamento de la infancia de Jesús, ¿sí? Los relatos del Nuevo Testamento de la infancia de Jesús intentan de alguna manera mirar esto de la relación vocacional de María con otras personas del Antiguo y sobre todo las mujeres, ¿sí? Mateo, al escribir la genealogía de Jesús, ¿sí?, sitúa en el nacimiento de Jesús la gran promesa de Dios al pueblo de Israel, ¿sí? Mateo, en la genealogía de Jesús, con su nacimiento, dice que Jesús es la promesa del pueblo de Israel, porque además Mateo comienza diciendo, esta es la historia de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Entonces, ojo que ahí conmemora que la gran promesa de Dios al pueblo, ¿sí? Y cuando Lucas escribe el Magnífica, también con el Magnífica o está el Magnífica, se va a reconocer en la voz de María una esperanza mesiánica del pueblo.
¿Qué dice? El Magnífica. ¿Sí? Toda la alegría que proclama el Magnífica. Entonces este Magnífica también es la voz de María en una esperanza mesiánica, dando la esperanza mesiánica del Señor. Entonces es muy importante cómo vamos descubriendo esto. Entonces, ojo, ya vamos viendo cómo va entrelazándose María en toda esta razón del Nuevo Testamento. La vocación en el Antiguo Testamento tiene unos rasgos muy importantes, supremamente importantes. Ojo, primero, la vocación es un hecho personal, es decir, es una relación personal. Dios y la persona que llama. Es una relación personal. 2. Tiene esta relación personal, está situada dentro de la historia de salvación, es decir, no está por fuera, no vas a hacer otra cosa, no, es cómo aporta a la historia de salvación esta vocación. ¿Sí? Es soteriológica, es decir, tiene que ver con la salvación, no va fuera de la salvación. Y es cristocéntrica, aunque no la veamos o parezca que no, esta vocación es cristocéntrica. Claro, solamente vamos a entender lo cristocéntrico del Antiguo Testamento a partir de la encarnación. Sí, antes no, hay que mirar la encarnación para poder entender que todos estos llamados a la estos llamados vocacionales en el Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo, pero solamente desde la encarnación, no desde antes, solamente desde la encarnación. ¿Sí? Vamos a analizar un poco el relato de Abraham. Sí, Génesis 12. Yo no lo voy a leer, sino que vamos a mirar un poco, analizar un poco el relato de Abraham como ejemplo. ¿Sí? Y cómo la vocación de María va en continuidad con este relato de Abraham. Primero, Abraham es fiel a Dios desde el día de su llamado hasta su muerte. Desde el inicio de su vocación hasta su muerte, Abraham es fiel a Dios. Sí, fiel a Dios. La fidelidad, primero, fidelidad. Primer aspecto de este elemento tan bonito. Segundo, la iniciativa pertenece a Dios. Dios es el que llama. Dios es el que sale al encuentro. Dios es el que busca. Dios es el que viene. Es Dios el que llama a Abraham. Y lo llama desde su tierra para algo. ¿Sí? Y ojo, que esta vocación no es solamente ir en busca de la tierra prometida. Esta vocación es el mismo Dios. Nos llama a estar con Él, a encontrarse con Él. La vocación, el encuentro, por eso hablamos de lo personal. Aquí la vocación no es una cosa, no es una tierra, no es un lugar, sino la vocación es Dios mismo. Nos llama a Dios mismo. Es Dios la finalidad de la vocación. Es Dios la finalidad de la vocación. Y eso es supremamente importante. Y la respuesta de Abraham es la respuesta de alguien que confía. ¿Sí? Alguien que confía totalmente en Dios y se pone en camino. Se pone en camino de lo desconocido, de lo incierto. ¿Sí? Y no solamente en lo geográfico, en todo, en lo que va a pasar. Sale de su tierra. No sabe qué va a pasar, pero confía en Dios. Y a ese confiar en Dios sale sin poner tallas, solo sale, sin saber qué va a pasar. Tanto así que sale con la promesa de descendencia. Y oiga, yo se lo voy a decir aquí. Una promesa incierta cuando mi esposa es estéril. Pero sale al encuentro de una promesa estéril, de una promesa incierta, no es estéril, cierta, qué pena, ¿no? Porque su esposa es estéril. A pesar de eso, él sale confiado en Dios, diciendo sí, una respuesta confiada en Dios a pesar de todo lo que, sin saber el futuro, sin saber nada, sale. Y eso es lo más bonito. ¿Sí?
Y la cima de todo esto que pone todo es el sacrificar a su único hijo, a su hijo, ¿sí? A su hijo con su esposa. Y Abraham, sin más ni menos, se pone a hacerlo. Abraham se pone a hacerlo. Dice, sí, no hay ningún problema, yo lo entrego, ¿qué hacemos? Te lo entrego a ti confiado. Es un hombre que confía, fiel a Dios, principio fiel, a pesar de todo. La vocación de María no es tan diferente, miren. Es también una mujer que responde a lo incierto. Recuerden, una mujer que tiene relaciones con otro hombre o que está embarazada, es una mujer que tiene que ser muerta, que la tienen que matar. ¿Sí o no? Claro. No es algo incierto si yo tengo un hijo que no es de mi esposo y la gente que tiene que sentir miedo, a lo desconocido, a lo incierto, a lo que va a venir. Y ella también es llamada a la finalidad que es Dios. La finalidad de María es Dios también en su hijo. Y ella también tendrá que ver a su hijo sacrificado. También lo entregará sacrificado. Por lo tanto, miren cómo en María encontramos todo esto. ¿Sí? Y también es fiel. Por eso nosotros hablamos del fiat de María. El sí de María también es un sí fiel. De principio a fin, de entregarlo. De estar con el Señor. Hasta el final, hasta que su hijo es sacrificado. Pero también incierto, con miedo seguramente. Pero lo entrega todo al Señor. Hágase en mí según su promesa. Aquí estoy para el Señor. Por lo tanto, la vocación de Abraham es una preparación para algo mayor. El mismo Dios, quien finalmente llegará en la encarnación. La vocación de Abraham es una preparación de la encarnación del mismo Dios. Y eso es supremamente importante. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta y que nos vaya calando. Y miren algo importante, las mujeres de los patriarcas, la mayoría eran estériles. Y es importante hacer esta analogía entre las mujeres de estos patriarcas y la prima Isabel de María, ¿sí? Que también es estéril. Y miren que el ángel le dice a María lo mismo, tu prima que es anciana, va a tener un hijo, ¿sí? Y va a tener un hijo que es Juan el Bautista, ¿sí o no? Y es ella, y es Juan el que prepara el camino del Señor. Entonces miren cómo el ángel le cuenta a María esta acción del embarazo, ¿sí? Y esto permite conocer relaciones. ¿Sí? Le da una prueba, el ángel le da prueba a María de lo que le pasa a Isabel. Pero ojo, ¿por qué tiene eso todo relación? Porque Juan no es el único que prepara el camino del Señor. Recuerden que desde los patriarcas, pasando por los profetas, hasta Juan, que es el último profeta, ¿sí? Se viene preparando el camino del Señor. Es toda una historia del pueblo de Israel donde se prepara el camino del Señor. Y María no está aislada de esta historia de la promesa de Dios a su pueblo, y María no está aislada, está ahí. Y miren cómo la madre de mi Señor viene a visitarme, es decir, a la madre del que va a preparar el camino, ¿cómo es? Y María no está aislada de esta historia de salvación, supremamente importante. Es María está cada vez más ahí, en el camino. Miren tan importante esta relación también que se da de una mujer y que se prueba también en ella que se da todo el camino de la historia y la preparación del Señor. Y miren, vimos Abraham, toda esta relación, pero miren cómo Mateo en la genealogía inserta unas mujeres, ¿sí? Que nos pueden dar luces de la vocación de María y no están aisladas a ella. Cómo estas mujeres hacen parte de la historia de salvación. Ruth,
Esther, Judí, de manera especial. Hay otras, pero de manera especial, Ruth, Esther, Judí, de manera especial. Entonces mire cómo Mateo nos muestra cómo las mujeres son llamadas a trabajar por el pueblo de Dios. No solo para ellas, sino que a través de ellas Dios está llevando adelante el plan de salvación. Miren qué bonito. Como a veces uno dice, es que el Nuevo Testamento es muy machista, el Antiguo Testamento es muy machista, que las... No, miren, cómo existen mujeres que llevan adelante, escogidas por Dios, llamadas para llevar adelante el plan de Dios, para llevar adelante su promesa. Y cómo estas mujeres, estas tres mujeres en especial, aunque Mateo nombra a otras, la vocación final es Dios y la alianza con su pueblo. Es decir, la vocación de todo lo que ve aquí con estas mujeres en el Antiguo Testamento, la finalidad es Dios y la alianza con el pueblo es llevar adelante la promesa, la promesa, la promesa. ¿Sí será? ¿Sí? Por eso, en las fiestas marianas, nosotros solemos utilizar, o la iglesia utiliza, textos de estos tres libros, acomodándose una lectura mariológica. ¿Sí? Aunque algunos amigos protestantes, cristianos protestantes, pues critican algunas cosas. La iglesia ve en la vocación de estas mujeres una analogía con la vocación de la misma Madre de Dios. La iglesia ve en estas mujeres una analogía con la vocación de la Madre de Dios, que es supremamente importante. Y claro, terminando aquí, podemos decir que los textos del Génesis e Isaías pueden ser leídos en perspectiva mariológica, pues María es la nueva Eva, ¿sí? Ya que por Eva entró el pecado, por María entró la salvación. María es la nueva Eva. Por Eva entró el pecado, por María entró la salvación al mundo. María es la doncella prometida, es la virgen sin pecado, ¿cierto? Estos textos son textos proféticos y la iglesia ha admitido que en María se han cumplido las promesas. Ella es la madre del Mesías esperada en Israel. Yo los invito a leer muy bien la genealogía en Mateo, porque esto último es supremamente importante. En María se han cumplido las promesas, las profecías. Ella es la madre del Mesías esperado en Israel. Miren, Mateo lo pone bien. Lean la genealogía y Mateo comienza diciendo, esta historia de Jesús, el hijo de Abraham y David. Y al final termina diciendo, José, esposo de María, la que nació Jesús el Mesías. Es decir, que en María ha nacido el Mesías, la promesa de Israel. Ha nacido el que el Señor ha prometido a Israel. Y eso es supremamente importante. Supremamente importante. También los invito a leer en los capítulos 1 y 2 de Lucas, que es supremamente importante. ¿Sí? Para entender todo este elemento de cómo el Antiguo Testamento nos va llenando y nos va compartiendo la importancia de María en el encuentro. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.